orígenes y su historia política. Así es que yo de verdad estoy muy contenta que por fin podamos conversar, porque en el Festival de Cine de Viña del Mar, donde estuvo seleccionada la peli, tú estabas en México, no pudiste venir, en Valdivia lo mismo, pero ya estás acá, ya estás recorriendo Chile con la película en un momento muy particular de derrota política en el que nos encontramos. Sin embargo, tú optaste por una mirada esperanzadora. ¿De qué color será la vida que vendrá? Verde esperanza probablemente, a pesar de esta historia pendular que nos toca en los últimos años. Cuéntanos un poco, Karin, del proceso de recolección, de revisión de 50 años de historia en estas decisiones que tú has tomado de que esta sea una película a color, reivindicando, confrontando el blanco y negro que nos quisieron hacer creer de la Unidad Popular, que esta sea una película desde los archivos de los márgenes y de lo amateur, y además que no sea una película triste. ¿Cómo es posible no hacer una película triste desde la derrota política en la que estamos? Bueno, muchas gracias. Inicialmente siempre fue la tarea gigante, o sea, partió así. Y cuando partió fue como a finales del 2020, que veníamos con esta idea venía precedida del estallido y de la revuelta, pero sobre todo porque se estaba anidando en mí y bueno, en la gente que creímos en ese momento, esta idea de que iba a existir el cambio de nuestra época y que estábamos siendo como protagonistas y estábamos viviendo un momento de posibilidad de cambio. Luego pasó lo que pasó y ahí yo entré en mi propia como desazón o desafección política, pero sobre todo, sí, justo como en un estado de... Porque además, perder por poco es una cosa, perder por cómo perdimos ese proyecto fue como un mazazo más grande, digamos. Y en ese minuto yo dije, bueno, ya, entonces no hay película, o sea, como ya, ¿qué hago ahora? Como ¿de qué voy a hablar si inicialmente el guión estaba pensado con una idea de victoria? Y bueno, no pasó. Entonces ahí empecé a trabajar y a empezar a incorporar los elementos del proceso vital, o sea, lo que me estaba pasando a mí, para hacer esta estructura. Y bueno, lo primero que pasó fue efectivamente la decisión número 1, que fue que cuando empezamos a revisar los archivos, nos dimos cuenta de que había mucho archivo a color y que no se había visto, pero además lo más impactante para mí es que estaba a disposición, porque toda esta investigación yo la hice con lo que me ofrecía YouTube. Todo lo encontré en YouTube. Y puedo partía de un videito y empezaba a buscar a las personas, como hacer rastreo de personas. Y en eso, para poder organizar el material, obviamente tuvimos que hacer un trabajo de crear nuestro propio proceso de catalogación de todo. Y una de las, obviamente, de las columnas, era un Excel, una de las columnas era identificar el material de cuál era el color en blanco y negro, aparte de otras cosas como época, formato, origen, no sé. Y ahí empecé a ver que igual quedó mucho, efectivamente hay mucho material en blanco y negro, pero justamente algo pasaba que era el que había sido más visto, o el que yo más conocía. Y cuando empecé a darme cuenta que había como estos momentitos a color, fue como, efectivamente me enojé. Dije, pero ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué si además basta con que uno se meta a YouTube y encuentre los archivos para que podamos acceder a ellos? Y esa fue la primera decisión muy al inicio, todavía ni siquiera entrábamos en montaje, solo estábamos revisando material.
y hablé con Federico, que todavía en ese momento ni siquiera íbamos a entrar en edición. Invasión Cine de Colombia. De Colombia, Federico de Colombia, así como todavía ni siquiera entraba tanto en el proceso. Pero le dije, ya, vamos a trabajar, vamos a hacer esta película solo con los archivos que estén a color de origen. Y ahí el filtro hizo que desaparezca como toda una gran cantidad de material que iba a quedar fuera, que era todo el blanco y negro, que aunque lo teníamos respaldado, ya no iba a estar dentro de la película. Y fue bueno que fuese al inicio porque me permitió no seguir viendo, porque uno tiende como a quedarse encantado con los materiales. Y ahí dije, no, ya, lo sacamos de ahora y seguimos adelante con todo lo que es a color. Y luego, bueno, vino el proceso, había venido, ya estaba de antes lo que había pasado en el 2022, y bueno, entré en esta etapa como ya, no hay película, todo está mal, no hay esperanza, ya va ahora. Y ahí yo creo que volvimos un poco al inicio, como justamente estos archivos a color, sobre todo los primeros como previos al golpe, contenían en sí mismos esta fuerza y esta idea de que esas personas que están ahí habían materializado sus sueños, estaban ahí, como estaban tangibles, se pueden ver, se pueden sentir, son rostros que yo creo que ya nos vamos a volver a ver pronto en Chile. Y eso me hizo rescatar esa idea y empezar a trabajar como, bueno, la resistencia también es eso, como ellos la tuvieron, y ahí empecé a construir toda esta idea de las decisiones. Es interesante el tema generacional en esta película, porque en general en los archivos y en los documentales chilenos políticos tenemos una revisión del golpe, luego del exilio, donde ahí hay más mujeres, pero en general las mujeres quedaron un poco alejadas o más bien invisibilizadas de la historia del cine reciente. Luego están las películas sobre el 2022 y la esperanza, pero sobre transición política específicamente no había. Entonces tú empiezas a ver estas imágenes de la transición. Tú naciste en el 88, o sea, 30 años después de que ocurrieron esos hechos. Por lo tanto, ¿cómo crees tú que puede servir esta película como bisagra? Lo hablábamos al inicio, cuando estábamos ahí en la escalera, entre la generación que vivió esta época y la nueva generación que no la vivió y que muchas veces por esa falta de haber vivido esa etapa no tienen memoria y no saben lo que implica la falta de democracia. ¿Tienes esa esperanza de que esta película sea como un camino o una bisagra entre dos generaciones? O sea, en lo práctico ha funcionado así. Sí. Ayer, por ejemplo, que estábamos en Valparaíso, tuvimos conversatorio con Luis Costa, que la mayor parte del archivo de los 80 y del plebiscito de ese registro previo es de él. Y justo estábamos los dos y yo, bueno, no lo vi, fue el primer conversatorio que tuvimos juntos. Y claro, él recuerda, o sus preguntas iban orientadas a cómo él vivió ese momento registrando ese momento, o sea, valga la redundancia. Y mi posición era de una persona que observó esos archivos muchos años después. Entonces, es igual es interesante porque el diálogo que, como él, en un momento de ayer justo le preguntaron como si sentía que estaba viviendo un momento histórico, en ese previo a las votaciones del plebiscito. Y él dijo que no, que solamente estaba grabando por urgencia. Como que en ese momento no era tan posible medir si era histórico o no lo que estaba pasando, sino que tenía la necesidad de asistir y grabar lo que estaba ocurriendo. Ahora, yo estoy viendo esas imágenes, cuando las vi por primera vez, sabiendo toda la historia que pasó en adelante. Entonces hay ahí como las imágenes vuelven a tener un nuevo sentido. Entonces, ¿cómo se actualizan también esas imágenes? Y eso es lo que hace esta película.
Es muy bonito porque Luis Costa también, tuvimos a su hija acá en este mismo escenario hace unos 3 años, Paulina Costa, a propósito de un documental Punto de Encuentro, donde aparece la propia historia de Luis como víctima, como preso político, uno de los que sí se salvó versus otro que no ocurrió. Entonces está todo muy relacionado en ese sentido. Respecto de esta película, no puedo dejar de mencionar en Historia de mi nombre que tuvimos la posibilidad en plena pandemia de hacer el lanzamiento virtual con Karin Eitel, de quien viene tu nombre. Siento que tu voz narrativa ha crecido muchísimo en pocos años. Tú te fuiste a México. ¿Qué sientes tú que te permitió ese nivel de madurez donde hiciste un documental personal, autobiográfico, de búsqueda de identidad personal y familiar, y luego saltas a una cuestión que además es muy feminista, entre lo personal y lo político? ¿Cuál ha sido tu proceso personal de una historia a la otra? Y entre medio también Notas para el futuro, ¿no? Un mediometraje también muy valiente, hay que decirlo. También con imágenes prestadas, con imágenes de archivo, donde tú cuestionas tu ser mujer en relación a tu abuela, a los mandatos de género. ¿Qué ha pasado con Karen Coyul todos estos años para llegar a lograr una reflexión política de este nivel monumental como La vida que vendrá? Porque grande la pregunta. Yo creo que se refleja en la obra. No, creciste demasiado. Yo creo que hay cosas que se responden en esta pregunta, o sea, en esta película, gracias a Historia de mi nombre. Sobre todo, onda media. Hasta los nombres. Sobre todo, entender la idea del margen. Creo que eso yo lo aprendí en Historia de mi nombre. Creo que no era consciente antes de eso, y era una cosa muy particular que yo me obsesioné en ese proceso con el plebiscito. Porque en Historia, en una parte, y perdón que le haga spoiler a quien no la ha visto, pero me pregunto como, o sea, ahí yo me enteré que mis papás no habían votado por el plebiscito. No era ni del sí ni del no, y yo en ese minuto, hasta ese minuto de mi vida, que tenía 30, 28, no sé, creía que todas las personas eran o de uno o de otro. Y cuando descubrí eso, fui entendiendo la idea del margen, o de los márgenes, o quienes estaban más al borde. Y eso fue algo que no podía abordar en Historia, pero quedó ahí incubado. Y yo creo que por eso nace esta película un poco, respondiendo cómo entender ese proceso. Del plebiscito, y bueno, y más que el plebiscito, cómo se enfrentó la transición posteriormente. Y el caso de Notas para el futuro, fue bueno hacerlo porque fue el puente entre Historia y La vida que vendrá. Para mí son preguntas, o sea, aborda otras preguntas, Notas, pero en la práctica fui avanzando en el trabajo de archivo. En Historia de mi nombre, el trabajo de archivo estaba súper acotado a la época, que eran archivos ajenos, familiares además, que eran del 90 en adelante. En Notas me metí en el archivo fílmico y trabajar con la materialidad fílmica, y además con archivos que fueron desechos, porque todo ese archivo tiene un origen huérfano, el de Notas para el futuro. Digamos, es el archivo de la basura, pero que los rescató un coleccionista y que hoy día es parte del archivo de la Filmoteca de la UFRO, para que puedan buscar. Y ya esta es todos los archivos posibles y de todos los formatos posibles. Eso en términos prácticos, pero en términos de ideas fue esta película una profundización de las preguntas que me quedaron pendientes en Historia de mi nombre. A propósito justamente de los archivos, tú revisas material que se puede tocar, que es real, que es fílmico, pero en estos tiempos de lo digital, ¿cómo te imaginas tú la gestión de archivos futuras si todo es tan efímero, ¿no? Es difícil
porque después además yo me metí a trabajar en catalogación y aprendí a catalogar, pero no sé, yo creo que hay otra forma de entender la imagen y otra forma de obviamente de producirlas y de almacenarlas. No sé qué tanto la gente está consciente de almacenar y preservar imágenes en lo digital. No sé cómo está operando esa forma de... Porque justo, por ejemplo, ayer Luis Costa decía que él era un cachurero y que él, gracias a ser cachurero, pudo resguardar todo su archivo audiovisual, que lo tiene, y él lo tiene muy ordenado. O sea, de Luis Costa, por ejemplo, él me envió 11 horas de material de todos los días previos al plebiscito, el día del plebiscito y lo que pasó posterior al plebiscito y después, meses después del plebiscito, que es la señora del no ganador y sí mandador. Y para eso hay que ser una persona súper disciplinada. Y creo que tal vez eso puede ser lo distinto, como que no sé qué tan disciplinada estamos siendo actualmente con la producción y preservación de las imágenes actuales, como en esta idea de la inmediatez y de que es posible para todos generar imágenes. Tal vez no hay tanta conciencia de la preservación, sobre todo. Yo creo que uno de los testimonios más hermosos de este documental es justamente el de la pobladora. O sea, es tan preclaro el no ganador, pero en sí mandador, que habla finalmente de los poderes fácticos y hoy podríamos hablar incluso de una plutocracia y de varias plutocracias del gobierno de los ricos que favorecen justamente a un 1% de la población. Pero aún así existieron momentos de esperanza. Sí. Y ahí están las pistas, según tu reflexión, para un futuro colectivo. ¿Cómo recogemos esas pistas? ¿Qué podemos hacer para pensar en un futuro colectivo común, dada la coyuntura de la guerra, de la autocratización de las democracias? Son varios fenómenos nacionales y globales que atentan contra esa esperanza, ¿no? ¿Cómo lo ves después de este análisis? O sea, lo primero yo creo que es entender, o sea, no quedarnos en la posición de la representación que se hace oficialmente de estos procesos y momentos, que finalmente termina ganando este lugar o espacio de convertir todo en como con una agencia de violencia y por otro lado de dolor. Entonces, por eso hay imágenes muy dolorosas de Chile que no quedaron en esta película, como decisión. Y siento que, o sea, y pasó muy rápido, o sea, si vamos como a pensar en el estallido, pasó muy rápidamente eso. O sea, de la revuelta pasó a denominarse el estallido delictual. Entonces ahí hay una cosa como discursiva que hay que, o sea que del otro lado tienen muy bien resuelta, que es focalizarlo y ya cambiar, darle el giro. Entonces eso hace que, por ejemplo, muchos se queden como en ese espacio, o nos quedemos en ese espacio de que solo fue un momento de convulsión y delitos, o no sé. Pero perdemos la idea de lo que nos convocó inicialmente. Entonces ahí hay una cosa como media de no ceder espacio que yo pienso, y por eso al final de la película es como, y el regalo que me deja la película es rescatar en esas pistas de la gente que se organizó. Si en el fondo es eso, o sea, nos organizamos sí para el momento de la revuelta. No sé si como que es muy frágil la memoria. ¿Se acuerdan que estuvimos todos en cabildos? O sea, fue un momento en que nos conocimos con nuestros vecinos, nos organizamos en distintos como núcleos, y eso muy rápidamente cambió el foco, porque en la oficialidad se pasó a denominar estallido delictual. Entonces ese gesto no hay que abandonarlo, y por eso siento que es importante hacer el rescate de la memoria, porque en las imágenes está contenida en nuestra historia, quiénes fuimos, quiénes nos preceden,
y cómo se organizó todo lo que se organizó para que este país salga adelante a pesar de los problemas que pueda haber presentado en la historia, pero está ahí. Fuimos eso. Y seguimos siendo resistencia una y otra vez. Tú mencionabas eso sobre Chile. Tenemos algunos minutitos y queremos saber cómo han vivido esta película, este documental, qué se les viene, sobre todo a las generaciones más jóvenes, cómo lo sienten. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, compartir alguna emoción? Ahí hay una mano. Hola, yo tenía más que nada como también una duda que creo que me dejó el documental, pero al menos algo que sentí es que el marco de este documental fue un poco como exhumar a Salvador Allende y llevarlo a su tumba que conocemos hoy en día. Y la duda que me quedaba era un poco el por qué, no porque lo encuentro como necesario, que no fue como un gran momento, pero sí me quedé pensando en cómo no es un momento, creo, como histórico que recordamos mucho, como, no sé, cuando Pinochet estaba detenido, como también al final todas las marchas del estallido de la Unidad Popular, o al final como me pareció interesante que ese fue el único momento que al menos yo como más joven tal vez nunca de hecho había visto como y considerado, y por qué al final siento que casi fue como el marco en el que como hiciste esta revisión, y tal vez como por qué lo elegiste. Qué bueno que lo preguntas porque fue una cosa muy pensada y que hasta el momento nadie me había preguntado y tampoco ha salido ningún texto haciéndose esa pregunta. Parte con la exhumación efectivamente iba siendo este como marco invisible o estructura invisible de la película, y aquí me arriesgo a cancelación, no, porque siento, bueno, uno es un material que efectivamente no se ha visto tanto y quizás la gente que sí vivió el momento lo vio, y de nuevo está el archivo completo, que es una edición del Museo de Salvador Allende, está en YouTube. De nuevo, volvemos a lo mismo, como todo está disponible en internet. Pero decidí organizar la película con esa capa porque en un punto hay un lugar que hay que dejar, siento. Y no es dejar la figura, es hacer los propios duelos que tengamos que hacer cada quien. Y por eso está todo, es lo único cronológico que hay en la película, la exhumación y el funeral. Porque o sea, cuando empecé a escribir esta película fue abandonar el espacio de duelo y dejar descansar, lo que sea que tengamos que dejar descansar. Solamente ocupé en representación el funeral y exhumación de Salvador Allende. Y eso me parece una idea que también cada quien tendrá que resolver como quiera, pero me parece importante registrarlo así, para esta película. ¿Alguien más quiere dar a conocer su opinión? ¿Algún comentario? Por ahí hay una mano por ahí. Hola, buenas noches. En tu documental dices que la historia no es lineal, pero te pregunto, ¿es cíclica? Aunque lo responde, pero... Súper cíclica. Incluso justo alguien con quien salió en un momento al baño, también han habido otros golpes de estado en Chile, pero sobre todo creo que quizás puede ser porque es nuestra historia más reciente, pero no sé, o sea, ahora mismo, por ejemplo, la propaganda de dictadura que está aquí, que es el Chile País de Futuro, que es esta propaganda super pop, que es esta idea del Plan de Reconstrucción Nacional actual, es lo mismo. Entonces yo, obviamente, cuando puse ese spot me parecía que era una cosa como, bueno, vamos a traerlo porque seguro nadie ha visto este archivo, y ahora nos encontramos en un momento en que se está hablando con las mismas palabras de ese spot. Entonces no lo digo yo, lo dice la historia. Y la reducción del Estado y el neoliberalismo es impresionante. Por ahí Manuel también tiene una consulta. Sí, hola, abrazos. Hay muchas emociones
rostros, nombres, visualicé a Jekan Negme en la entrada del cementerio general, asesinado después de esa fecha. Yo no hablo en nombre de una generación, pero me hago parte de esa generación de los 80 que se desarrolló, creció con triunfos, en mi opinión, muy autocríticamente morales. Hace poco tiempo le dije a algunos amigos, compañeros de esa generación, que yo me siento derrotado y fui cancelado, porque siento que si bien hay un triunfo ahí, porque estoy vivo, sí nos cuesta analizar que hemos sido derrotados y asumirlo como tal, para desde ahí poder desarrollar. Dicho eso, siento, lo que no le dije a mi amigo es que me siento muy contento de estar con tantos y tantas jóvenes, porque ahí hay algo intergeneracional que está pendiente. Nuestras derrotas o los triunfos y viceversa, porque yo también fui joven. Pero es bueno encontrarnos y construir juntos. Y a partir de eso, que esto que está ocurriendo en esta sala se traduzca, ojalá, en algo más que investigación, que el evocar, que el descubrir una historia, sino que para que sea cíclico, como lo señalaba en la pregunta, como lo veo en el documental, aprendamos juntos de que eso tiene que transformarse en una acción concreta. Y ahí está la esperanza de la vida que vendrá, que es simbólico nombre. Gracias. Gracias. Bueno, especialmente a los jóvenes y a todos los demás les pedimos que difundan en redes sociales, etiqueten Mirador Chile en Instagram, porque ustedes saben que el primer fin de semana es fundamental para el cine chileno. Y yo tengo mucha esperanza en que esta película va a convocar a distintas generaciones y a generar un diálogo y además como un espacio de refugio para hablar en el cine, como lo estamos haciendo acá, de cosas que afuera cuesta más, entre las generaciones, entre personas que piensan distinto, y yo creo que hay que hacer un llamado en ese sentido. ¿Qué te gustaría que se hablara a propósito de la película? Bueno, creo que eso es lo último entre lo que acaba de mencionar Manuel. Y lo que dices tú es como el lugar de encuentro. Yo creo que esta película también hace un poco eso, de insistir en el encuentro que existió, que puede existir todavía, y también recogiendo ese guante, y es cierto, como sacudir la derrota también. O sea, no podemos quedar en ese estado estático, individual, porque nos deja encapsulados y no nos permite reconectar y colectivizar de la manera que se tiene que colectivizar actualmente. Porque, o sea, no estoy diciendo que haya que volver a la organización de los 70, sino que encontrar nuestra nueva forma hoy. Bueno, yo creo que los rostros a color de esas personas con los ojos brillantes de esperanza es algo que podemos recomponer, y a propósito del cine que nos permite justamente no soltarnos y estar juntos. Así que les agradecemos estar y por favor difundan La vida que vendrá de Karen Cuyul, estreno Mirador, el segundo ya de este año. Así que muchas gracias.